Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo, como ya ha dicho Jorge, a estos encuentros, ¿no?, de ciberseguridad. Yo, antes de nada, dar las gracias a los organizadores por invitarme. Hice esta misma presentación a finales de enero en la Universidad de Alcalá, a compañeros vuestros, y bueno, me juré a mí misma que no volvería a aceptar, pero 2 semanas después estaba ahí en LinkedIn diciéndole a Jorge que, por supuesto, que yo me apuntaba. Tengo un poquito menos de nervios, pero bueno, espero hacerlo bien y que os guste la charla. Con este título, bueno, he querido hacer un guiño a un libro de ciencia ficción, que si no os habéis leído os lo recomiendo, pero en realidad de lo que vengo a hablar, pues aunque parezca un poco ciencia ficción, pues es de una estafa que se hace contra usuarios de criptomonedas. Antes de nada, pues vengo a vender un poco mi libro. ¿Quién soy yo? Pues me llamo Lidia, trabajo como analista de ciberinteligencia, como ha dicho Jorge, en Outpost 24, que es una empresa sueca de ciberseguridad. Y bueno, pues en mi día a día me dedico un poco a la investigación de actores amenaza, ¿no? Es lo que coloquialmente se conoce como threat actors, ¿no?, los atacantes, los malos. Fundamentalmente nos centramos en actores amenaza que están enfocados a obtener un beneficio económico, es decir, son atacantes que realizan ataques para obtener, pues, dinero, ya sea, pues, atacando a usuarios, atacando a empresas. Y pues bueno, pues lo pueden hacer bien directamente robando los activos a los usuarios o a las empresas, o robando datos que posteriormente van a utilizar, pues, o bien para extorsionar directamente o bien para realizar más ataques con esos datos. Además, pues bueno, no nos centramos solo en los atacantes, sino que también intentamos, pues, ver un poco tendencias asociadas a ellos, ¿no? Pues si existen nuevas formas en las que se estén comunicando, si están dejando de usar unos métodos para comunicarse y se están yendo a otros canales, si están empleando nuevas herramientas o si están construyendo su infraestructura de determinadas maneras. O sea, un poco, pues, todo lo que engloba los atacantes. Y bueno, precisamente sobre una de esas tendencias es sobre lo que vengo a hablaros aquí. A principios de 2024 veíamos como un posible incremento en el número de víctimas relacionadas con fraudes de criptomonedas y dijimos, bueno, pues, ¿qué puede estar pasando, ¿no? O sea, ¿hay algo detrás que esté provocando este incremento? Y yendo un poco, pues, de la tendencia al origen, queríamos ver quién podía estar detrás. O sea, si es que había, pues, nuevos actores que estaban empleando este tipo de fraudes, si es que estaban recibiendo algún tipo de ayuda y por eso estaban incrementando los casos, ¿no? ¿Qué podía haber detrás? Entonces, bueno, remontémonos un poco a principios de 2024 y vamos a ver cómo eran algunos de los titulares, ¿no?, que había en prensa especializada en esos momentos. Bueno, pues, por ejemplo, cómo un crypto-drainer, ¿no?, un drenador de criptomonedas, engaña a personas de todo el mundo en que cedan más de 80 millones de dólares. La cuenta oficial de Twitter, de X, del SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, se ve comprometida y se utiliza para publicar noticias falsas sobre Bitcoin. Bueno, más o menos son noticias en las que vemos, pues, que todas están relacionadas con términos de criptomonedas, ¿no? También introducen términos como drainers, drenadores, sea eso lo que sea. Hablan de cuentas de Twitter que se han visto comprometidas para hacer lo que sea. Además, pues, mencionan pérdidas, ¿no?, o robos de activos que llegan a millones de dólares. O sea, que no estamos hablando de un fraude pequeño que se hace una vez y no se vuelve a repetir. O sea, si en 3 meses, pues, se está haciendo muchas veces y estaba robando mucho, pues será relevante, ¿no? Y todas las noticias, pues, están publicadas más o menos entre diciembre y marzo de 2024. De diciembre de 2023, marzo de 2024. O sea, que dices, parece que sí que puede haber algo importante pasando en estos momentos. Bueno, pues, ¿qué se esconde tras estos titulares? Efectivamente, como os habéis podido imaginar, pues un fraude contra usuarios de cripto. Y en la base de este fraude, pues, nos encontramos con una serie de sitios web fraudulentos que se hacen pasar por proyectos de criptomonedas, de phishing, como los conocemos todos, ¿no?, pero relacionados con proyectos de cripto. Investigadores de Scam Sniffer, que son una firma que hace bastantes investigaciones sobre este tema, pues publicaban a finales de 2023 información que apuntaba a que a finales del año sí que había habido un incremento en la detección del número de casos de phishing relacionados con estafas de cripto. De los 12 millones de URLs que ellos escaneaban, pues aproximadamente 145.000 estaban relacionados con este tipo de fraude.
y pues, daban lugar a cerca de 300 millones de dólares de pérdidas. Ya sabéis que las transacciones de criptomonedas son públicas, tú puedes ver cuando una cartera pasa dinero a otra, entonces cuando identificas carteras que están relacionadas con actividad maliciosa, ¿no? Que dices, vale, estas carteras son de los malos, pues si ves cuánto dinero se mete en esas carteras, más o menos puedes saber cuánto están ganando, ¿no? Entonces de ahí vienen los datos. Esta tendencia no se queda en 2023, ¿no? Sino que en 2024, pues, solo en enero, marzo o agosto, ya vemos pérdidas de más de 50 millones de dólares solo en un mes. O sea, que lo que en 2023 fueron 300 millones, pues a lo largo de 2024 se incrementó. Y bueno, pues, ¿qué pretenden los atacantes con este tipo de sitios web de phishing de criptomonedas, ¿no? Pues pueden querer instalar software malicioso en los dispositivos, ¿no? Tanto en los ordenadores como en los móviles de las víctimas. Pueden querer robarte información privada, como tus contraseñas, tus claves de inicio, tus frases de recuperación, toda esa información. Estos dos objetivos son más o menos habituales, ¿no? En todos los casos de phishing. Siempre sabemos pues, que o quieren robarnos la contraseña o nos quieren meter un malware. Vale, en el caso de los phishing de estafas de criptomonedas hay un tercer objetivo que normalmente no tenemos tan conocido, ¿no? Que es que hay veces que lo que quieren es conseguir que la víctima firme o apruebe una transacción maliciosa. Se conocen como smart contracts. De este tercer objetivo vamos a hablar un poco más en detalle en la segunda parte de la presentación, porque, bueno, antes de entrar en qué consiste el fraude, ¿no? y cómo se produce, hay que ver cómo le llega a la víctima ese fraude en un primer lugar, o sea, cómo se encuentra a la víctima con esos casos de phishing. Y bueno, existen muchas formas, pero yo para esta presentación me he querido centrar en el abuso que hacen de dos plataformas muy comunes como son Google y Twitter. Si hablamos de Google, pues bueno, tenemos que hablar de Google Ads, porque lo que hacen los atacantes es que cuelan este tipo de sitios web de phishing en anuncios maliciosos en Google que le enseñan a usuarios que han realizado búsquedas relacionadas con términos de criptomonedas, ¿no? Todos sabemos, de todas maneras, o cada vez más sabe la gente, que pues, en los anuncios de Google normalmente te suelen meter bastante volumen de estafa. Entonces, pues cada vez tendemos menos a hacer clic en los anuncios. ¿Qué pasa? Pues que esto los atacantes también lo saben y lo que hacen es intentar engañarnos, ¿no? para que hagamos clic en el anuncio. Uno de los trucos, que bueno, no es un truco en general, no es un truco muy específico de esto, pero bueno, el geofencing implica que solo le muestran el contenido fraudulento a usuarios que están dentro de su target, ¿no? de la población que ellos quieren atacar. Por ejemplo, si los atacantes quieren mostrarle un phishing de criptomonedas a ciudadanos en la región de Alemania y publican el anuncio en alemán, ¿no? Pues si le muestran ese anuncio en alemán a un usuario que está accediendo desde Estados Unidos, pues es posible que el usuario de Estados Unidos no vaya a acceder, pero si se lo muestran únicamente a usuarios geolocalizados o que acceden desde regiones geolocalizadas en Alemania, pues es más probable que vaya a acceder. Esto es bastante común. Y luego otra forma que tienen de engañarnos pues es un poco por mostrándonos la información que nosotros queremos ver, ¿no? Muchas veces nos han dicho que de los anuncios nos tenemos que fiar si vemos que en la URL se muestra la información correcta, ¿no? Si vemos que la URL es correcta, que no tiene ningún carácter raro y tal, bueno, pues no va a estar mal. Bueno, pues efectivamente hay veces que nos fiamos, pero luego el enlace al que nos acaba redirigiendo ese anuncio pues no es ese de verdad. Google sí que obliga a los anunciantes a mostrar la URL que te va a llevar al anuncio final en el anuncio. O sea, en este caso, pues sí que les estaba llevando a la URL legítima. Pero lo que también permite a los anunciantes es realizar una serie de redireccionamientos intermedios con fines de marketing, ¿no? que permiten pues, ahí meter la trampa, ¿no? Lo que hacen los atacantes es ver quién está accediendo a ese contenido y en función de quién está accediendo a ese contenido, pues le redireccionan al phishing o le redireccionan al sitio web legítimo. Y bueno, pues también me diréis, vale, si hay tanto fraude a través de los anuncios de Google, ¿por qué Google no hace nada para parar este fraude, ¿no? Bueno, pues no es que no haga nada, sino que los malos pues también tienen sus formas, ¿no? Para saltarse los mecanismos de control que establece la plataforma. Una de las formas que se ha visto que estaban explotando pues es el abuso de los parámetros dentro de las URLs. Cuando publican un anuncio, por ejemplo, en el caso que os he puesto aquí, pues rescuezu.com, ¿no? Parece un retail de productos electrónicos, una tienda normal y corriente,
y pues, Google te aprueba este anuncio, y eso está bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando después el usuario que accede al anuncio, ellos, a través de la información que se muestra cuando tú accedes a los sitios web, descubren que está dentro del target, ¿no? Pues que es un usuario accediendo desde su casa, que no es ninguna máquina, que no es comportamiento automático, pues le muestran rescuezu.com/ y un parámetro. Y cuando ya le añaden ese parámetro a la URL, pues lo que hacen es que ya se muestra el sitio web de phishing, no el sitio web normal. Y otra forma que tienen también de engañar a la plataforma, ¿no?, es revisando de nuevo quién está accediendo. Si quien está accediendo es una máquina que tiene las herramientas de desarrollo habilitadas, ¿no?, que lo pueden identificar, pues dicen, pues a ti no te voy a mostrar el contenido fraudulento porque sé que eres Google que está revisando el contenido para determinar si eres legítimo o no. Entonces, pues bueno, es un poco lo que tenemos más asociado a que hace un malware, ¿no?, que evita desplegarse si detecta que se está desplegando en una sandbox, pero traducido pues, al mundo del phishing. Y bueno, pasamos de Google a Twitter, pero nos mantenemos en las campañas de publicidad. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la distribución que se hace de estos fraudes en redes sociales se hace a través de campañas de publicidad pagadas. Y bueno, con el objetivo de aumentar, ¿no?, de credibilidad a estas campañas, suelen lanzarse desde cuentas verificadas, cuentas con el tic azul o con el tic que sea. Ya sabéis que antes tener el tic de verificación en tu cuenta era un poquito más complicado, tú tenías pues, que demostrar que era tu cuenta, que tenías cierto servicio en la sociedad, pero ahora mismo, desde hace tiempo, pues como se pueden comprar, pues el uso de estas cuentas con fines fraudulentos ha aumentado muchísimo. Además, pues muchas veces las cuentas verificadas que se usan, ¿no?, o las cuentas normales que se usan, no son cuentas que se han creado con fines fraudulentos, ¿no?, sino que son cuentas legítimas de una persona o de una compañía que las han comprometido, ¿no?, les han robado la cuenta o lo que sea, las contraseñas o lo que sea, y la han comprometido y tienen el acceso a esa cuenta. Y desde esas cuentas legítimas, con seguidores legítimos y con publicaciones normales, pues lanzan las campañas de publicidad. Un ejemplo de esto lo tenemos en una campaña que se lanzaba en diciembre de 2023. En este caso, utilizaron la cuenta de Android Authority, que es pues, uno de los medios más relevantes de compartir noticias relacionadas con Android. Y pues, durante una semana estuvieron lanzando este tipo de contenidos, ¿no?, de publicaciones, que publicitaban pues, un sitio web de phishing de cripto contra usuarios que habían mostrado interés en términos como Ethereum, Dogecoin o Bitcoin. En el momento en el que lanzaban la campaña, recordemos, durante 5 días, esa cuenta tenía 1,2 millones de seguidores. Y bueno, hay algunos que apuntan a que pues, la campaña pudo tener un impacto contra 2 millones de usuarios en Twitter. O sea que digo yo que de 2 millones de usuarios que vieron los anuncios, alguno debió picar. También estaréis pensando, vale, campañas de distribución de fraude a través de anuncios, ya sea por Google, ya sea por Twitter. Cuéntanos algo que no sepamos, ¿no?, porque también estamos bastante alerta de este tipo de fraude. Bueno, pues algo que quizá no sabemos tanto es la distribución que se hace de este tipo de fraudes a través de comentarios, ¿no?, comentarios de spam o menciones que se ponen en las cuentas. Aquí pueden ser o publicaciones normales, ¿no?, o comentarios que tú pones a otro usuario en su cuenta, ¿no?, que alguien publica y tú le pones un comentario. Y aquí también los malos pues, aprovechan algunos trucos que no todos conocemos para colar el contenido y para que tú tengas más probabilidades de hacer clic en lo que te comparten. El primer caso, la primera forma que tienen de engañarnos, ¿no?, a mí es la que más curiosa me parece porque yo no tenía ni idea de que Twitter funcionaba así. Todos sabemos cómo se forma la URL de Twitter, ¿no? Twitter o x.com/accountname /status y /status ID. Y el status ID pues, es un conjunto de números, ¿no?, que te identifican el comentario que tú estás compartiendo. Vale, hasta aquí todo claro y todos lo sabemos. Lo que quizá no todos sabemos es cómo se interpreta luego este enlace. De todo lo que hay en la información, en la línea, en lo único que se fija Twitter para redirigirte es en el status ID, en el número del comentario. No comprueba que ese status ID, ¿no?, que ese comentario efectivamente lo ha publicado el account name que está en la URL. Entonces, con el ejemplo que he puesto abajo, en este caso, pues Puylor Porter 1988 le pone un comentario a otro usuario en el que le comparte lo que parece ser un enlace de un comentario que ha publicado Binance, que es una empresa de una financiera relacionada con cripto, ¿no?
casualmente o no tan casualmente oculta el status ID, o sea, el número de comentarios. O sea que realmente no podemos saber qué era esto, ya os digo que era un fraude por de dónde lo he cogido, pero bueno. El usuario al que le puso este comentario, pues es posible que simplemente viese eso y dijese, ah, vale, me está compartiendo una publicación que ha puesto Binance, pues la voy a mirar, ¿no? Lo que quizá no confirmó fue después, cuando accedió ahí, que realmente el comentario que se le había abierto lo había publicado Binance y no Binance con 2 Ns o Binance con una O en lugar de una C, ¿no? Que muchas veces pues, no revisamos después porque no sabes que no se va a corresponder esas dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos pueden engañar. Y otra de las formas que nos engañan también para que no sepamos lo que estamos haciendo, que estamos abriendo, ¿no?, es mostrarnos como un origen ilegítimo de la información. En este caso, por ejemplo, pensamos que si hacemos clic en esta imagen vamos a ir a una noticia publicada por Forbes, porque además el fromforbes.com lo pone Twitter automáticamente, o sea que los malos no lo pueden manipular, ¿no? Bueno, pues si yo hago clic en esta imagen, pienso que estoy accediendo a la noticia de Forbes. Bueno, pues no es así exactamente. Al igual que ocurría con el caso con el Google, ¿no?, con Google Ads, aquí también existen una serie de redirecciones, ¿no? Entonces, cuando se accede aquí, inicialmente nos redireccionan a un sitio web en el que se analiza desde dónde estamos accediendo, quién está accediendo. Si quien accede es un bot, ¿no?, es una máquina con comportamiento automático, pues se ve que es Twitter que está analizando quién está accediendo, dónde está accediendo para poner aquí el Forbes.com. Si detecta que soy yo desde mi casa, pues a mí ya me va a redireccionar, no a Forbes, sino al contenido ilegítimo, al sitio web de phishing. Y bueno, ¿cómo suplantan las cuentas, ¿no? Cuando crean una cuenta, ¿cómo lo hacen para que nos creamos que es la cuenta legítima? Bueno, pues ya hemos visto que pueden abusar de las funcionalidades de Twitter, lo que he dicho de la URL, ¿no? Ahí claramente pues, se ve que están suplantando la cuenta de Binance porque ese comentario no lo han publicado ellos. Otra forma muy habitual, ¿no?, y que todos conocemos, pues es la utilización de typo-squatting a la hora de crear las cuentas, de pues, cambiarte una C por una O o una L por una I, cosas así un poco más comunes a día de hoy, bueno, que conocemos un poco más a día de hoy, pero que antes pues, no estábamos tan atentos. Todo esto, combinado con técnicas de ingeniería social, pues hace que las campañas que se lanzan sean bastante exitosas. Un ejemplo de esto, ¿no?, del uso de estas cuentas creadas con typo-squatting y combinadas con ingeniería social, pues es el caso que todos conocemos de la suplantación a los equipos de soporte, ¿no? Aquí he metido un caso de que suplantaban a Trust Wallet, crearon varias cuentas con nombres raros, ¿no?, pero que aparentemente tú las ves de lejos y dices, vale, pues ese sí, Trust Wallet Support. Bueno, lo que hacían con estas cuentas es que ellos monitorizaban todos los contenidos que se publicaban en Twitter y detectaban de forma automática pues, cuando usuarios ponían comentarios del estilo, pues, Trust Wallet, estoy teniendo problemas con mi cartera porque no sé hacer no sé qué, o Trust Wallet, ayúdame porque no estoy pudiendo hacer no sé cuántos. Pues detectaban ese comentario y ponían una respuesta y les decían, ponte en contacto con nosotros que nosotros te vamos a ayudar. Como el usuario ha mencionado a los otros y está pidiendo ayuda, pues se cree que es el equipo de soporte legítimo, se pone en contacto con ellos y ya pues entablan conversación y eventualmente se le acaba redirigiendo al fraude. Otro caso, a mí el que más me sorprendió, ¿no?, del éxito que puede tener el uso de ingeniería social con este tipo de fraudes, pues ocurría en noviembre de 2023. En este caso, en lugar de suplantar a equipos de soporte, a financieras relacionadas con cripto, no. Aquí lo que suplantaron fue a investigadores de ciberseguridad relacionados con el tema de cripto, ¿no? Suplantaban la cuenta de ZACXBT, que es uno de los más relevantes de publicación de investigaciones de fraudes, y la cuenta de Scam Sniffer. Y utilizaron estas cuentas para publicar un mensaje muy alarmante, diciendo que un grupo de hackers había comprometido Uniswap, que es una empresa que facilita las transacciones de criptomoneda. Entonces, bueno, habían comprometido Uniswap mediante la explotación de una vulnerabilidad y habían conseguido robar una serie de tokens. Y con esos tokens que habían robado, pues iban a poder robar los activos de todo el mundo, prácticamente, ¿no? Entonces, ellos te alertaban y te decían, entra en este enlace que compartimos para revocar los tokens que han robado y que no te puedan robar.
Bueno, pues obviamente, si accedías a este enlace, pues pasará todo lo contrario. La campaña fue bastante exitosa. Uniswap fue trending topic porque se pensaba que se le había comprometido durante varias horas. Hubo medios especializados que compartieron que Uniswap había sido comprometida, o sea, que medios especializados se lo tragaron. Y luego, pues muchas veces decimos, no, yo no voy a caer en este fraude. Bueno, cuentas muy destacadas de investigadores de ciberseguridad como los de VX Underground compartieron la noticia, o sea, compartieron todo, hasta que luego ya vieron que no era así, ¿no? Y recularon, todo el mundo reculó, porque obviamente pues, la difusión que se hizo de la campaña por varias cuentas falsificadas, bueno, por varias cuentas suplantando a investigadores, pues fue muy, muy importante. Y bueno, pues también hemos dicho, ¿no?, que los fraudes los realizan también desde cuentas que han comprometido, desde cuentas legítimas de otra persona o de otra organización que comprometen y las usan para realizar fraude. Normalmente, cuando esto ocurre, pues no tenemos el detalle de qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque a mí, si me compromete en mi cuenta personal de Twitter, pues no me voy a poner a publicar un detalle de, pues mira, es que me han comprometido la cuenta porque me han robado la contraseña, porque estaba en este sitio, por no sé qué. Pues eso no lo suele hacer la gente. Pero cuando comprometen la cuenta de una firma de ciberseguridad como Mandiant o de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidenses, pues aquí ya los equipos de respuesta a incidentes sí que se ven un poco obligados a dar explicaciones de qué ha pasado, ¿no? En el caso de Mandiant, lo que hicieron fue comprometer la cuenta para publicar estos sitios web de phishing, ¿no?, estas promociones falsas, y confirmaron que habían comprometido la cuenta porque les habían hecho un ataque de fuerza bruta contra sus contraseñas. Todo podía haber quedado en un susto si hubiesen tenido el segundo factor de autenticación habilitado, pero dijeron que, bueno, que es que estaban haciendo justo unas pruebas, unos desarrollos y tal, y que lo habían deshabilitado en ese momento. Entonces, pues ahí estaba, la cuenta con la contraseña simplemente. En el caso del SEC, de la Comisión de Bolsa y Valores, bueno, ya hay hasta detenidos, o sea que lo que pasó fue que comprometieron la cuenta para publicar noticias falsas relacionadas con Bitcoin que derivaron en un incremento del valor del Bitcoin, o sea, pura especulación. Y pues nada, un ciudadano de 25 años de Alabama hizo un ataque de SIM swapping contra el teléfono al que estaba asociada esa cuenta de Twitter, consiguió acceso al teléfono, o sea que consiguió acceso pues, a la cuenta y también pues, a los SMS que le llegaban, ¿no? Y a partir de ahí pues, vendió ese compromiso a otros por $50.000 y que le ha salido caro porque ahora está condenado. Y pues nada, así se comprometió esa cuenta. En este caso, si hubiesen tenido el segundo factor de autenticación por SMS, pues se lo habrían vulnerado igual porque tenían acceso al teléfono, pero bueno, a lo mejor por aplicación dices, pues no les habría pasado nada, pero tampoco lo tenían habilitado. O sea, el SEC ha confirmado que no estaba habilitado tampoco, o sea que sin más. Y bueno, pues nada, ahora que ya hemos visto cómo se distribuye el fraude, ¿no? Vamos a ver un poco en qué consiste y quién puede estar detrás. Bueno, al principio de la presentación, cuando hablábamos de los phishing de criptomonedas, hablábamos de que los atacantes, ¿no?, pueden perseguir 3 tipos de objetivos. Pueden querer robarte tus datos, pueden querer instalarte malware y pueden querer que firmes una transacción, ¿no?, o un contrato sin que tú sepas realmente lo que estás firmando. Bueno, pues precisamente este último objetivo es el que persiguen los drenadores de criptomonedas, los cryptodrainers. Se trata de scripts maliciosos y contratos inteligentes, ¿no?, que están diseñados para que se transfieran o se redirijan activos digitales de una cartera a otra, en este caso, pues de la cartera de la víctima a la cartera del atacante. Para que funcionen, ¿no?, para que sean efectivos, requieren de 2 acciones por parte del usuario, por parte de la víctima: que conecte su cartera y que autorice una transacción. Entonces, teniendo en cuenta estos 2 requisitos básicos de los drainers, vamos a ver un poco, resumido, cómo es el proceso. Tenemos el atacante, ¿no?, que tiene un script, que tiene el drainer, y lo sube a un sitio web de phishing. Y distribuye este sitio web de phishing de todas las formas que hemos estado viendo anteriormente. La víctima, que se encuentra navegando por la red, pues se encuentra o en Google o en Twitter un anuncio en el que dicen, pues vamos a lanzar una nueva criptomoneda y te ofrecemos una recompensa de lo que sea, ¿no? O pues tienes esta recompensa por hacer esto.
Entonces, bueno, pues como a todos nos gusta el dinero gratis, pues dice, oye, pues yo quiero esto, ¿no? Hace clic en el anuncio y se le lleva al sitio web. Una vez abre el sitio web, se le solicita que, para poder recibir en su cartera, obviamente, el dinero gratis, pues que la conecte, ¿no? Entonces, pues bueno, la víctima dice, sí, sí, la conecto. Primer requisito cumplido. Una vez está conectada a su cartera, el script que está en el sitio web lo que hace es que verifica los activos que tiene la víctima en su cartera. Hay muchas veces que estos scripts, si eres pobre, no te quieren robar. Si tienes pocos activos en tu cartera, no siguen adelante, ¿no? Paran un poco lo que es el fraude. Pero si determinan que eres una víctima interesante para ellos, pues inician una transacción, ¿no? Y te la mandan a ti para que la firmes. No es tan fácil, o sea, los smart contracts no es tan fácil, o sea, hay veces que no eres consciente del todo de lo que estás firmando, ¿no? Son contratos opacos o los manipulan de forma que tú no seas del todo consciente de que estás firmando voy a transferirte todos mis activos. No, tú realmente te piensas que te está llegando dinero a tu cartera. Entonces, bueno, pues como tú estás esperando la recompensa, firmas la transacción y en ese momento pues lo que estás haciendo es transferir tus fondos a la cartera del atacante. Al inicio del todo, pues os comentaba que una de las cosas que queríamos ver cuando revisamos esta tendencia, ¿no?, era si efectivamente había habido algo que hubiese desembocado en ese incremento de casos, porque bueno, pues, parecía que había algo detrás, ¿no? Y bueno, sí que es posible que haya una posible relación entre el incremento de casos y la incorporación de estos scripts, ¿no?, de estos drainers, dentro del modelo as a service. ¿Qué es el modelo as a service? Pues es un modelo de negocio, ¿no?, que normalmente en el cibercrimen está muy asociado pues, al malware o al ransomware, pero que también se utiliza en otro tipo de fraudes como son los drainers. Y bueno, pues en este modelo de negocio existen unos proveedores que ofrecen software y ofrecen soporte, y unos cibercriminales que usan ese software y ese soporte para cometer un crimen. Y en el momento en el que obtienen un beneficio por ese uso, pues les dan una parte de lo que han ganado a los que se lo proveen. Normalmente suele ser entre un 20 y un 25% de lo que obtienen. ¿Qué se incluye dentro de estos drainers as a service, ¿no?, dentro de esos paquetes? Pues los scripts desarrollados y listos para drenar, los contratos inteligentes, o sea, las transacciones para que tú se la pases al usuario, ¿no?, kits de phishing preparados para que tú subas simplemente el script y lo puedas distribuir, y servicios de ingeniería social, pues un poco lo que os he comentado, ¿no?, para las campañas de publicidad o como servicios especializados. También te ofrecen pues, servicios de seguridad para que tú cometas el fraude sin que te pillen, ¿no?, como que no vas de cero, te ponen algunas cosas básicas de pues no hagas esto, no hagas lo otro. Y pues nada, también te mantienen todo actualizado, ¿no?, y te lo mantienen. Hay veces que los scripts dejan de funcionar, pues bueno, pues ellos te lo mantienen actualizado. No es como que lo compras y ya no tienes soporte, te van manteniendo actualizadas las cosas. Y bueno, a ver, los scripts en sí, o sea, solo la primera parte esta, sí que es verdad que se ofertan en foros underground y en canales de Telegram en sí, solos, ¿no? Entonces, pues, gente que no tiene muchos conocimientos técnicos, pues si no sabes escribir código, pues, oye, puedes acceder a este tipo de fuentes, ¿no?, y hacerte con un script y ya, pues, tú ya luego te lo guisas y te lo comes, ¿no? Pero, bueno, esto también hace que varias personas utilicen el mismo script o varios grupos incluyan el mismo script dentro de sus modelos de negocio, ¿no? Pero el hecho de que los scripts se publiciten en foros underground pues no es lo que llevó al incremento de casos, ¿no? Lo que llevó más al incremento de casos fue la inclusión dentro de un paquete mucho más grande en el que ya te facilitan todo, ¿no? Te facilitan la infraestructura, te facilitan el soporte técnico, el mantenimiento del código y de todas las herramientas para poder cometer el fraude, porque esto pues ha hecho que mucha más gente sin conocimientos pues haya podido tener acceso a este tipo de fraude. Y bueno, para ir cerrando, sí que he traído varios ejemplos, ¿no?, de grandes jugadores, de grandes casos de Drainer as a Service, de modelos de Drainer as a Service que tuvieron bastante impacto pues, a finales durante todo el mes del año 2023, y Inferno sigue existiendo. Sí que es verdad que ellos publicaron en noviembre de 2023 como un mensaje de despedida, ¿no?, en su canal de Telegram diciendo que ellos cesaban operaciones,
La gente en foros, y se ve porque sus carteras siguen recibiendo dinero, no han desaparecido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si veis el gráfico, pues son la línea naranja, o sea, los picos esos de todo mediados de 2023 son ellos. Entonces, pues bueno, cuando un cibercriminal coge mucha atención, pues también se investiga más, se publica sobre ellos. Sobre Inferno se publicó un artículo muy bueno, entonces pues atraen la atención y dicen, pues mira, de aquí me voy, privatizo mi operación, la dejo de comercializar un poco hasta que se calman las aguas y luego ya pues sigo operando yo mis cosas, ¿no? En este caso pues se distribuía a través de sitios web de phishing, o sea que todo lo que estamos viendo, que se distribuían pues en anuncios en Google, en anuncios en redes sociales, y toda la comercialización y el soporte se realizaba a través de Telegram. Y otro de los grandes jugadores fue Monkey. Este apareció un poquito antes que Inferno. Al igual que ocurre con Inferno, también dijeron que se iban, ¿no? Y al igual que ocurre con Inferno, pues aquí también dudamos de que se fuesen, ¿no? Muchas veces lo que ocurre con estos cibercriminales es que pues, se cambian de marca, dejan de llamarse Monkey y van a llamarse de otra manera. En este caso era muy curioso porque en su mensaje de despedida en Telegram pues decían: nosotros nos vamos a dejar de mantener nuestro drainer, pero bueno, si queréis comprar el de nuestros competidores, ¿no? De Venom Drainer. Qué curioso, ¿no? Que de repente me dices que me vaya con tu competidor. Entonces, bueno, no se sabe si siguen o no. Y luego, pues, ya hemos dicho, ¿no?, que las transacciones de criptomonedas son públicas. Tú puedes, más o menos, si tienes algunas carteras relacionadas con Monkey identificadas, pues ver quién está recibiendo dinero de ellos o quién les da dinero a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de aquí, precisamente Zack, el investigador al que suplantaron en el caso de Uniswap, hizo una investigación muy buena sobre un usuario que le consiguió relacionar con una de las carteras que daban dinero a Monkey, y era pues un chaval menor de edad que había conseguido, no solo usando Monkey, sino también estaba relacionado con otros drainers, había conseguido robar más de 1,5 millones de dólares, él solo, con, pues eso, ya os digo, con 17 años pues tenía ese dinero. Así que bueno, es un poco para que sepáis pues, el tipo de gente que puede hacer uso de este tipo de servicios. Y bueno, he ido rápido, he prometido que no iba a ir rápido, pero he ido rápido. Este fraude, aunque sí que es verdad que después del principios de 2024 parece que se redujo un poco, ¿no?, que no había ya tantas cuentas comprometidas de Twitter o no había tantos sitios web de phishing, sí que es verdad que se ha mantenido. A finales del mes de enero se comprometía la cuenta de Tor en Twitter para lo mismo, para distribuir este tipo de fraudes, o sea que un año después se han seguido comprometiendo cuentas relevantes. Y bueno, el fraude está ahí, cambian de nombres, cambian de carteras, pero bueno, se gana mucho dinero, entonces pues no creo que vayan a desaparecer, a no ser de que los detengan. Y nada, pues si tenéis alguna pregunta, yo mantengo mi postura de que no entiendo mucho de criptomonedas, más bien del fraude que se realiza, pero aquí estamos. Muchas gracias, Lidia. Tenemos tiempo, quizá, ¿se me oye bien? Ahora mejor, quizá. Tenemos tiempo para una pregunta. Quizá alguien tiene una pregunta. ¿Tiene una pregunta? Vale, si no, te voy a hacer yo una. Vale. ¿Crees que las Google Ads o Twitter, etcétera, ves alguna tendencia en que vayan hacia un sitio en particular porque quizás es más fácil colar anuncios ahí o bueno? A ver, ellos tienen que mantener su postura de que no hay fraude, ¿no?, en sus plataformas. Sí que es verdad que con Twitter se ha visto un incremento brutal en permitir anuncios, ¿no? Pues han dejado mucho más, lo han liberalizado mucho más. Entonces, pues sí que es verdad que el incremento de fraude en Twitter es brutal. Si va hacia alguna tendencia, pues va hacia esa. Por mucho que digan que están combatiendo el fraude, pues bueno, sí que te marcan anuncios o cosas así, ¿no? Pero yo veo que el fraude en Twitter va a seguir. Vale, genial. Pues muchas gracias otra vez, Lidia. Nada. Gracias.